Paz y bien, buenas tardes, de mucho gusto estar con ustedes de nuevo para un nuevo programa de nuestra serie Seguidores del Camino. Bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, capuchino, sacerdote, y pues ya tengo unos meses hablando para ustedes con el deseo de aclarar este gran tema y diríamos un regalo que tenemos, que es nuestra fe. Bueno, pues hoy vivimos en tiempos un poco, se dan cuenta, un poco difíciles en este sentido, en un ambiente de secularización, un ambiente en el cual se menosprecia todo aquello que tiene que ver con lo sobrenatural, e inclusive a la gente creyente se la ve un poco raro, por no decir bastante, según en dónde, en qué lugares, en qué circunstancias y ambientes. Bien, pues en esta serie de programas sobre la fe, la agonía de la fe, es decir, la lucha de la fe en nuestra vida de cada día, ad intra y ad extra, hacia el interior de nosotros y hacia afuera, pues hay factores muy concretos que condicionan esta lucha. Y hemos estado describiendo varios de ellos. Hoy vamos a hablar de otro, que es el materialismo. Los llamamos foros o cuadriláteros de esta lucha de la fe, porque ahí los foros son los lugares donde se habla, se discute, se intercambia, y cuadriláteros pues son los lugares donde se libran las luchas de boxeo de distintas formas y categorías, ¿no? Entonces, esto que llamamos agonía de la fe pues puede revestir ambos aspectos. En algunos lugares es una lucha ideológica, en otros lugares puede ser también una lucha pues, personal en la que las personas creyentes se enfrentan circunstancias adversas en su vida e incluso la muerte. Bien, pues vamos a describir hoy este foro o cuadrilátero que es el materialismo. El materialismo práctico, que niega toda realidad trascendente y hace superflua la fe, es toda aquella doctrina según la cual los fines últimos a los que se dirige el hombre, aquello que le traerá la felicidad o el bienestar, se basa u obtiene a través de bienes materiales, es decir, bienes sensibles, corpóreos. Esta descripción la tomo de la revista El Foro Online, que trae un tema desarrollado por Jorge H. Sarmiento García sobre el materialismo práctico. Y vamos a repasarlo un poquito, porque está muy bien. Dice que este materialismo práctico, que se encarna en la vida práctica, niega toda realidad trascendente, toda realidad que va más allá de esta vida terrena, y hace superflua la fe, y hace ver o quiere hacer ver que la fe es superflua, innecesaria. Y según esta doctrina del materialismo práctico, los fines últimos a los que se dirige el hombre se basan o se obtienen a través de bienes materiales. ¿Qué quiere decir los fines últimos a los que se dirige el hombre?
son aquellos en los cuales el hombre cree que va a conseguir la felicidad o el bienestar. Bueno, pues todo eso, según el materialismo, está en las cosas materiales, en las cosas sensibles, que podemos tocar, que podemos sentir a través de nuestros sentidos externos. Bien, vamos a ir explicando pues esto, considerando o partiendo de esta descripción, viendo cuáles son los matices de este materialismo, por lo cual se considera o se convierte en un foro que cuestiona la fe. Con estas líneas entramos en este foro que en la actualidad tiene dimensiones inconmensurables en los 5 continentes, es decir, los 5 continentes geográficos. Nos referimos a Europa, África, América, Asia y Oceanía. La primera tentación de Cristo, recordamos, fue: haz que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación que él rechazó sin titubear. Bien, pues esta tentación resulta que es el anhelo de muchos humanos hoy en día, en una sociedad donde se trata de muchas formas de afirmar la autosuficiencia humana. Es decir, queriendo poner de relieve que el pan, símbolo de la seguridad, del sustento de la vida humana carnal, corpórea, es suficiente para que el hombre encuentre su realización. Bueno, a medida que se van perdiendo de vista los valores espirituales y se niegan las realidades trascendentes, como dice el autor citado arriba, ¿con qué se queda el ser humano? ¿Con lo que ve? ¿Con lo que toca? ¿Con lo que siente? En esta era de las comunicaciones, de los medios sensibles, del ver y tocar, del tacto y del contacto, se hace más popular el dicho de Santo Tomás, el apóstol: si no veo, no creo. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Si no veo, no creo. Bueno, pues 2 puntos ya importantes que hoy día se manejan dentro de este materialismo. Querer convertirlo todo en pan, es decir, en cosas materiales que den sustento, que den seguridad al hombre, al ser humano, hombre, mujer, pero desde el punto de vista terreno, intrascendente. Si miramos atrás en la historia de la Iglesia católica, la que ha predominado una predicación fundamentalista, orientada al futuro, a la eternidad trascendente, después de la muerte, podemos entender que ha habido de parte de masas de creyentes mal formados e informados reacciones negativas y de rechazo a medida que estas masas han ido progresando académicamente y económicamente. Es decir, a medida que nuestra gente se ha ido promoviendo desde el punto de vista cultural, universitario, escolar o económicamente, en su clase social económica, pues en esa medida se ha encontrado con estas actitudes de rechazo a estos valores fundamentales que han dado contenido a su fe. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que su formación no era una formación sólida o asumida
personalmente, sino una formación quizá superficial y que se quedó solamente en la memoria, que fueron simplemente conceptos doctrinales. Frente al refugio de un cielo para los pobres y los humildes, para los buenos y piadosos, la posmodernidad ha ofrecido otros cielos y otros paraísos más cercanos y sensibles, en los que se pone como consuelo y atracción un por si acaso no hay nada más allá de esta vida, así que vamos a gozar de ella. Famosos los paraísos fiscales, ¿verdad?, que son realmente la encarnación de esa tentación: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero esos paraísos son para una élite privilegiada, oligarca más preferentemente, mientras que para otros que no asciendan tanto, que no sean del jet set económico burgués, pues también se buscan otros paraísos más cercanos, consolándose con una vida sin dificultades, una vida en la cual el hedonismo sea como el punto de referencia, es decir, el gozar, el pasarlo bien y evitar todas las cosas que puedan contrariar mis deseos de felicidad. Allí aparece el dios dinero, prometiendo todo lo que puede satisfacer los sentidos e invertir en esta vida todos los recursos disponibles para garantizar una felicidad que llene las aspiraciones de una vida terrena, que es lo que parece que tenemos seguro por un tiempo. El dios dinero. El poeta lo llamó caballero. Poderoso caballero es don dinero, pero se quedaba corto. Hoy se le erigen los grandes monumentos en las capitales, en las grandes ciudades, las metrópolis, los edificios más suntuosos pertenecen a bancos internacionales con recursos sucursales multimillonarias y en distintos países, en las ciudades más grandes, comprometidos con los negocios más rentables. Bueno, es un fenómeno que no lo podemos ignorar y donde, diríamos, tiene su sede asegurada, protegida, el materialismo. Al respecto de esto que hemos hablado sobre el dinero, la fuerza, la importancia del dinero, que seduce esas ansias materialistas del ser humano, vamos a citar unas palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica El gozo del Evangelio, números 54, 55, si no recuerdo mal, donde, sí, 54, 55, donde nos dice lo siguiente: la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado. Una de las causas de esa situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras necesidades. Fíjense, unas líneas que no tienen pérdida. La cultura del bienestar, esa que se llama hedonismo, nos anestesia y
por tanto, perdemos la capacidad de juzgar correctamente lo que realmente vale. Y, aunque parezca paradójico, nos hace perder la calma cuando el mercado ofrece algo que todavía no tenemos en muchas cosas que son parte de nuestro ajuar de la vida burguesa, sin quizá llegar tan alto. Cuestión de electrodomésticos, de bienes que usamos en la vida de cada día, sobre todo en la electrónica, todo el aparato digital que nos va rodeando y condicionando nuestra vida. Una de las causas de esa situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, dice el Papa, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras necesidades. Y entonces, bueno, pues las empresas nos facilitan el conseguirlo. Basta que tengamos una tarjeta bancaria para que podamos conseguir, incluso a distancia, sin movernos de casa, con entrega a domicilio, lo que anhelamos y deseamos, tratando de satisfacer esa cultura del bienestar. El dinero tiene tal poder seductor sobre los individuos que lo veneran como su becerro de oro. Su becerro de oro salvador, que en las masas y en las élites ha encontrado su aliado en él, aunque de formas diversas en unos y otros. Pero todos acuden a los mismos templos de una forma o de otra, a los templos de los bancos. Así lo expresa el mismo Papa en el documento citado. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo. Repito, los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo. O sea, nos ponen en vilo frente al consumo, con tantas cosas que se producen constantemente en los mercados. Pero resulta que el consumismo desenfrenado, unido a la inequidad, es decir, a la desigualdad social, es doblemente dañino del tejido social. Por una parte, el consumismo, que afecta a ricos y pobres, el deseo, el anhelo, las ansias de tener más cosas. Y bueno, pues unos tienen muchos medios, otros tienen muy pocos, y a todos nos afecta. Y luego, pues también, de distinta manera nos afecta, pero, y luego digo, también pues se marcan en cierto modo las diferencias sociales, de tal manera que a más medios adquiridos hay un mayor nivel social que nos separa de aquellos que tienen menos medios. Ese cáncer social, que es la corrupción, profundamente arraigada en muchos países, sus gobiernos, los empresarios y en muchas instituciones, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes.
Estas son palabras del Papa. El cáncer social, que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países. Lo estamos viendo a través de los medios de comunicación. Se hacen listas inclusive cada año de los países más corruptos. Bueno, es un cáncer, dice el Papa, un cáncer social, un cáncer humano. Si es que afecta no solamente a las relaciones sociales, sino afecta a la vida de los países en tantas formas. Tanta gente sin trabajo, tanta gente que va a parar a la cárcel con la consabida ruptura de familias. Francisco de Asís experimentó en su propia vida las consecuencias negativas del dinero. Las consecuencias de su prepotencia devastadora, cuando vio que su padre explotaba a sus trabajadores para llenar sus arcas y escalar más alto en los rangos sociales de su ciudad. Pero más todavía cuando experimentó en carne propia que su padre no dudaba en entregarle a él, su hijo, a la justicia, con la esperanza de recobrar el dinero que había regalado a los pobres. Frente a tal monstruosidad, no dudó en renunciar públicamente a su padre, Pedro Bernardone, para acogerse al cuidado de la providencia de Dios. Y consciente de las palabras de Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero, escribirá para sus frailes lo siguiente: mando firmemente que en manera alguna reciban dinero, porque no debemos dar mayor importancia ni estima al dinero que a las piedras. Esto lo incluye en la primera regla, capítulo 8. Y como aguijón que provoca la búsqueda y acumulación del dinero está la codicia o avaricia, que ejerce la fuerza de una adicción sobre quien se expone a su alcance. Por ello también el mismo Francisco escribe en ese mismo texto de su regla: estén los hermanos atentos a no dejarse llevar de los cuidados de este siglo y de las preocupaciones de esta vida. Qué triste privar a la vida y a la existencia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, de su dimensión espiritual y trascendente. Job, ese personaje bíblico tan controvertido, misterioso, al final de su prueba se arrepiente de los desvaríos que había dicho, presionado por el dolor de sus desgracias y provocado por sus amigos, y concluye diciendo: he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Así es el ser humano al privar a su vida de la trascendencia y de su dimensión espiritual. Por ello, el Salmo 49 dice: el hombre en la opulencia no comprende. A las bestias mudas se asemeja. La opulencia ciega la mente, la capacidad racional del ser humano. Anestesia, como decía el Papa, anestesia el razonamiento y los sentidos. Sigue el Salmo diciendo: no temas cuando el hombre se enriquece, cuando crece el boato de su casa, porque a su muerte nada se ha de llevar,
su boato no bajará con él. Por mucha fama, por mucha gloria que tenga, que reúna en este mundo, todo acabará con la muerte. Para concluir, nada más oportuno que la parábola del rico insensato, que precisamente pone de relieve esta realidad fatal de la muerte para quienes han vivido su vida sin mirar más allá de los horizontes de la misma. Nada más oportuno que la parábola del rico insensato que después de una buena cosecha se felicita y se prepara para gozar de la vida. Pero antes escucha una voz que le dice: insensato, esta noche vas a morir. ¿Para quién será todo lo que almacenaste? Bueno, pues muchos recuerdan esa parábola y es la historia de mucha gente que cree que habiendo hecho un buen negocio, bueno o malo, pero bueno en el sentido de los réditos que produce, pueden decir ya tengo para vivir tranquilo durante muchos años, ya, gózala. La muerte, quién sabe, cuando llegue. Hay que aprovechar mientras se pueda. Pero quizá también, si no en esa misma noche, en un día cercano, les puede llegar también la mala noticia. Usted tiene una enfermedad terminal. Prepárese. Si es creyente, llame al sacerdote. Y si no, prepare sus funerales porque ya le queda poco tiempo. Imagínense, ¿para qué tanto trabajar? ¿Para qué tanto afán? Ese es el engaño del materialismo. Trabajar para que todo se quede en cenizas, en polvo y cenizas, porque polvo eres y en polvo te convertirás, dice la palabra del Señor. Bueno, pues que el Señor nos guíe en esta lucha, en este foro, en este cuadrilátero del materialismo, para que no nos dejemos engañar, seducir por el Dios dinero ni por ninguna otra cosa que prometa bienestar simplemente a nivel de los sentidos, a nivel corporal, a nivel de este mundo intrascendente, porque Dios nos ha creado para sí y en Él solamente podemos descansar. Paz y bien.